Pues pensé en hacer una tapa un poquito diferente y el mezclar un poquito el agridulce con el pollo de aquí del Prat. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido dejar macerar el pollo durante 24 horas con salsa de soja y vinagre de arroz, y después hemos hecho el salteado de verduras con un toque picante. Bueno, pues te dejo preparándolo. Vale. Y me voy ahora con María Dolores para que nos explique un poquito el cannelloni. A ver, dime qué tiene de especial este cannelloni. Pues mira, este canelón, para salir un poquito de lo tradicional, lo he hecho como siempre, con el rustido de toda la vida, pero le he hecho una reducción de Pedro Ximénez. ¿Por qué te gusta el producto, el pota blava? Primero porque es de aquí de la tierra, ¿no? Somos pota blava. Y segundo porque le da un gusto especial al pollo, no sabe igual, es más gustoso. Els fruits vermells, li posem un raig de vi, o qualsevol podríem tirar, no? Ya obtenemos la masa del pollo, ¿vale? Que de ahí hacemos la croqueta. Lo que he querido representar le hemos llamado tresor y lo hemos puesto en forma de oro, porque estamos convencidos de que tenemos un tesoro en el Parque Agrario. Hemos cogido el pollo pota blava, bien rustido, ¿vale? Es un pollo que necesita una elaboración lenta para que quede bien tierno y poderlo desmenuzar bien. Utilizando después con el rustido, apartando la salsita, bien desmenuzado, y le hemos puesto verduras. La saltearemos un poquito y la mojaremos con caldo. Como son unas alcachofa muy tiernas, quedan fantásticas y en cuestión de un cuartito de hora, 20 minutos, un cuartito de hora ya están listas. Cuando ya casi está hecho, le pongo el pimiento rojo y el pimiento verde a tiras. Me han dado la facilidad de estar y de darnos a conocer, de conocer el mercado, de saber que en el mercado hay producto muy bueno. Me han ayudado mucho y estoy muy contenta. Esto más que emplatar, ¿cómo sería? ¿Encartonar? Usamos las verduras de temporada, las aplicamos aquí en nuestro pota thai. Edición del show Cooking Pota Blava. El ganador és Virgi Cantero del restaurant Dolmar amb les seves carxofes farcides de pota blava. Un fort aplaudiment pel Virgi!